La Comisión Nacional de Actividades Espaciales, CONAE, con la participación de la empresa VENG, avanzó en un nuevo hito en el desarrollo del proyecto Tronador 2, el lanzador argentino que permitirá poner en órbita satélites de 500 kilogramos a una distancia de 600 kilómetros de la Tierra. Recientemente finalizó la fabricación de la cámara de empuje del motor RAS-2, que se realiza por primera vez en el país mediante una tecnología de punta, por combinación de manufactura aditiva, en línea con las principales agencias espaciales del mundo. La manufactura se llevó a cabo sobre el prototipo de motor RAS-2, para validar la tecnología, en las instalaciones del Centro Espacial Teófilo Tabanera, en Falda del Carmen, provincia de Córdoba, en el marco del Plan de Desarrollo de Propulsión del Proyecto Tronador, del programa ISCUL, Inyector Satelital de Cargas Útiles Livianas. En los próximos meses se prevé fabricar con la misma tecnología, una pieza similar pero de mayores dimensiones, para el motor de segunda etapa del Tronador 2, denominado RAS-3, de 3 toneladas de empuje. La impresora 3D puede fabricar una pieza con cualquier tipo de geometría partiendo de un polvo de metal como materia prima. Mediante un láser, la máquina va creando la pieza capa por capa, por eso es aditiva, informó Sergio Laganga, responsable de manufactura para acceso al espacio de CONAE. La impresora 3D se utilizó para fabricar el interior de la cámara, compuesta por una aleación de cobre. El exterior se realizó con otra técnica aditiva, llamada de electrodeposición, con aleaciones de níquel e impresiones de acero inoxidable. En este caso, la pieza se sumergió en un baño electrolítico donde se fue depositando el material por una reacción química. Dentro del motor del lanzador, la cámara de combustión cuenta con pulverizadores que permiten mezclar el combustible con el oxidante. A diferencia de los motores prototipos, que tenían un inyector Swiral, el RAS-1, y 5, el RAS-2, el motor final de segunda etapa del lanzador Tronador 2, RAS-3, posee 36 inyectores Swiral, con lo cual se mejora la eficiencia de la combustión para impulsar el cohete. El cohete tiene 2 etapas. La primera incluye el despegue y el vuelo del lanzador hasta los 100 kilómetros de altura sobre la Tierra. La segunda etapa inicia cuando se separa de la primera etapa y sigue camino el motor que llevará al satélite hasta su órbita. Está previsto que el motor RAS-3 vuele en la segunda etapa del lanzador Tronador 2, junto con la turbobomba que lo alimenta y que actualmente está en desarrollo. No obstante, este motor también se utilizaría previamente en el demostrador tecnológico TII-70, un vehículo que hoy está en desarrollo.